En este video continuaremos hablando acerca de las medidas de tendencia central. Como ustedes pueden apreciar ahí en pantalla, tenemos la siguiente medida, que es la mediana, donde la mediana para nosotros es el valor que se encuentra a la mitad de los otros valores. ¿Eso qué quiere decir? Que al ordenar en forma ascendente o de menor a mayor, este se encuentra justamente en medio entre los valores. Las características de la mediana que nosotros tenemos que considerar son las siguientes, que las operaciones para calcular el valor son muy sencillas de realizar. La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. Generalmente los valores son enteros. Se pueden calcular aunque los valores que se encuentren arriba o abajo no tengan límites. Entonces la característica principal es ordenar en forma ascendente, ¿no? De menor a mayor para poder encontrar justamente el valor central. Tenemos dos tipos que deberíamos considerar para dos tipos de grupos de datos. Cuando nosotros trabajamos con datos impares, valores impares, al ordenar en forma creciente de menor a mayor, la mediana toma el valor central. Esto sucede justamente cuando nosotros tenemos un conjunto de valores impares. Luego, cuando nosotros ya tenemos un conjunto de valores pares de un conjunto de datos, lo que tenemos que hacer es ordenar de la misma manera, de menor a mayor, y la mediana, en este caso, toma los dos valores centrales y lo que hay que hacer es sacar el promedio de esos dos valores. Son estos dos aspectos que uno debe considerar cuando empiece a determinar la mediana. Bueno, acá se tiene un ejemplo donde empezamos a trabajar con 15 pacientes acerca de los pesos. Entonces acá se puede observar que el 15 es un número impar. Entonces recolectamos la información, que puede ser por medio de una encuesta, y ahí se tiene justamente la información, los valores, los datos de los 15 pacientes, y lo que hay que hacer es, como nos indicó, ordenar en forma creciente de menor a mayor, y luego lo que hacemos es simplemente empezar a simplificar el primero con el último, ¿no? Como se puede apreciar. Vamos simplificando, vamos realizando esta operación hasta llegar a encontrar justamente lo que es el valor central. Y como se puede observar, al realizar esta operación nos queda un valor central que es el 55, entonces eso nos hace entender que la mediana de este conjunto de datos es 55. Ahora, a continuación, vamos a trabajar con un conjunto de valores pares, ¿no? Entonces acá se tiene también otra encuesta, pero en este caso ya son a 16 pacientes acerca de los pesos. Entonces ahora ya estamos considerando que nuestro conjunto de datos es par, ¿no? Ya que tenemos 16 valores, y lo que hacemos es de la misma manera ordenar en forma creciente de menor a mayor y realizando el mismo ejercicio de simplificar el primero con el último. Como se puede apreciar, se llegará a observar de que al realizar esta operación, en este caso el valor central ya vendrían a ser dos datos, y lo que hay que hacer es sacar el promedio de estos dos datos, sumar los dos datos y dividir entre 2, ¿no? Y la media para este conjunto de datos pares vendría a ser 56.5. Eso es en cuanto a lo que es la mediana, ¿no? El valor central que llega a ocupar en un conjunto de datos ordenados. Continuando, la moda, que es otra medida de la tendencia central, es el valor que aparece más
dentro de un conglomerado, ¿no? Lo que se llega a repetir dentro de un conjunto de datos. En un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal, y más de dos modas se denomina multimodal. Y en el caso de que no tengamos justamente un valor que se repita, se denomina amodal, ¿no? Donde los valores no se llegan a repetir. Y las características que deberíamos considerar en la moda son las siguientes. Es una muestra muy clara. Las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar. Los valores que se presentan pueden ser cualitativos y cuantitativos. Y ahí se tiene una gráfica, ¿no? Donde se tiene justamente la moda, en este caso el número 5, como se puede apreciar ahí en la gráfica, se repite 4 veces. Esa vendría a ser la moda, que también se denomina unimodal. O también puede ocurrir este tipo de gráficas donde justamente no se repiten los valores. En este caso se denomina amodal, ¿no? Cuando los valores no se repiten. Entonces, a no olvidarse, donde la moda es el valor que más se llega a repetir en un conjunto de valores. Ahora vamos a trabajar en el siguiente ejemplo. En este ejemplo se tiene una información acerca de las edades de estos 16 pacientes. Entonces ahí tenemos la información, como se puede apreciar, las edades de los 16 pacientes, y lo que hacemos en este conjunto de datos es empezar a buscar el valor que más se llegue a repetir. Y como se puede apreciar, el valor que más se llega a repetir es el 55, ¿no? Se repite 3 veces, entonces eso nos indica que la moda para este conjunto de datos es 55. Gráficamente se puede apreciar donde el 55 se llega a repetir 3 veces, ¿no? Como se puede apreciar. Entonces, para nosotros la moda vendría a ser 55, ¿no? Como se puede apreciar. Continuando, ahora lo que vamos a hacer es analizar para datos agrupados. Vamos a trabajar con una tabla donde ya se tiene datos agrupados, ¿no? Nos referimos justamente a los intervalos de clase que ya están definidos en nuestra tabla, ¿no? Como se puede apreciar. Bueno, para trabajar con datos agrupados, para obtener lo que es la media, mediana y moda, lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Acá se tiene una fórmula para obtener lo que es la media. La media, para calcular para datos agrupados, cuando ya empezamos a trabajar con tabla, tenemos que trabajar con Y sub I, la columna Y sub I, que es la marca de clase, y la columna N sub I, ¿no? Que nos referimos a la frecuencia absoluta. Y lo que hacemos, como nos indica en la fórmula, es multiplicar, ¿no? El primer valor de Y sub I con el primer valor de N sub I. Entonces, mediante esta fórmula, nosotros ya podríamos obtener lo que es la media. Y como se puede apreciar, ahí se tiene, ¿no? Multiplicamos justamente la columna Y sub I con la columna N sub I. Vendría a ser los primeros datos, 2 por 3, más los segundos datos, que vendría a ser 6 por 5, más 10 por 6, más 14 por 4, más 18 por 3, ¿no? Como se puede apreciar. Y lo que tenemos que hacer es dividir entre n, ¿no? Que en este caso para nosotros vendría a ser 21. Y al realizar esta operación, la media para datos agrupados es 9.81, ¿no? Luego, lo que hacemos para poder calcular la mediana es primeramente determinar la posición, con qué intervalo vamos a trabajar y en qué fila. Entonces ahí tenemos justamente lo que es la posición para identificar en la fila en la cual vamos a encontrar la mediana. Y luego se tiene ahí una fórmula donde se puede apreciar
donde en la fórmula nos indica el límite inferior más n sobre 2 menos n sub m menos 1 sobre n sub m, a no olvidarse que m se refiere al número de clase, ¿no? Por c, y c se refiere justamente a la amplitud de la clase. Entonces, lo que hacemos es primeramente determinar la posición, en qué fila y con qué intervalo vamos a trabajar, y lo que hacemos es simplemente reemplazar nuestros datos. N vale 21 y al dividir entre 2 el resultado que nos da es 10.5, y lo que hacemos es buscar ese resultado en la columna n mayúscula sub i, en la columna de la frecuencia acumulada menor que, y lo que hacemos es aproximar al valor máximo, que en este caso de esa columna se llega a aproximar es a 14. Entonces significa que vamos a trabajar con esa fila con el intervalo entre 8 y 12, y eso nos hace entender de que la media, mediana y la moda debería encontrarse en ese intervalo, ¿no? Entre 8 y 12. Y lo que hacemos, una vez ya identificado la fila, m, que significa la clase, vale 3. Estamos justamente trabajando en la tercera fila. Y al reemplazar en la fórmula, justamente ya empezamos a identificar, ¿no? El límite inferior para nosotros vendría a ser 8, ¿no? Como se puede apreciar ahí en pantalla. Y luego identificamos n sub 2, ¿no? El n sub 2 viene justamente de la fórmula, donde en la fórmula nos indica m menos 1, donde m para nosotros es 3 menos 1 es 2, entonces refiere justamente a n sub 2, ¿no? Al segundo dato de la frecuencia acumulada, que vendría a ser 8. Y luego viene justamente n sub 3, ¿no? De la frecuencia absoluta, que vendría a ser para nosotros 6. Al reemplazar los datos, ya obtenemos un resultado que para nosotros es 9.67, y en esta fórmula no olvidarse que C se refiere a al intervalo, ¿no? A la amplitud, justamente, ¿no? La amplitud de la clase, que en este caso para nosotros vendría a ser 4, ya que en cada intervalo, como se puede apreciar, va de 0 a 4, ¿no? Va de 4 en 4, ¿no? Como se puede observar. Y la mediana para nosotros, para este ejercicio, vendría a ser 9.67. Y acá se puede apreciar que la media y la mediana se encuentran justamente en el intervalo entre 8 y 12. Y eso es lo que tiene que suceder, ¿no? Tanto la media, mediana y moda deberían encontrarse en ese intervalo. Prosiguiendo y trabajando con la misma tabla, ahora vamos a calcular la moda. De la misma manera tenemos ahí la posición, que es la misma, y ahí se tiene la fórmula para poder calcular la moda, ¿no? Donde nos indica un límite inferior más n sub m menos n sub m menos 1 entre n sub m menos n sub m menos 1 más n sub m menos n sub m más 1, ¿no? Y todo eso multiplicado por la amplitud, ¿no? De la clase, ¿no? Que vendría a ser C. Bueno, tomando la posición y considerando que estamos trabajando justamente en la misma fila, con el mismo intervalo, lo que hacemos es reemplazar el valor de m en nuestra fórmula, y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Y ahí tendríamos justamente la fórmula, una vez reemplazado el valor de m, que vale 3, y empezamos a identificar los datos. El límite inferior, a no olvidarse, que siempre se encuentra en la columna izquierda de nuestro intervalo de clase, y luego necesitamos identificar n sub 3, que en este caso para nosotros vendría a ser 6, ¿no? Que se refiere justamente al primero, segundo y al tercer dato, ¿no? De la columna n sub i. Luego identificamos n sub 2, que sería justamente primero el segundo, ¿no? De nuestra columna n sub i, ¿no? De la frecuencia absoluta. Y por último
identificamos n sub 4, ¿no? Que en este caso vendría a ser 4. Al reemplazar estos datos, el resultado de la moda nos da 9.33. Y como se puede apreciar, el resultado también se encuentra dentro del intervalo definido, ¿no? Entre 8 y 12.